Por allá hay un frutal que está regalando hermosas noticias. Qué buen día para recibir lindas noticias en la huerta. Me voy a acercar a un hermoso frutal nativo, el cual está regalando hermosas novedades. Por acá lo tenemos. Se trata del siete capotes, cuyo nombre científico es Campomanesia guasumifolia y es un arbolito frutal nativo. Al siete capotes también se lo conoce como huaricará, como ñandú apizá por los guaraníes y como sete cascas o sete capotes por los brasileros. Primero les voy a contar de qué se trata el siete capotes y luego sí les voy a mostrar este bello momento que es el de su fructificación. El siete capotes es un árbol frutal nativo, ornamental, medicinal, melífero, de flores muy perfumadas y que nos regala un fruto delicioso. Es nativo de Argentina, Brasil y Paraguay. Según diversas condiciones, puede llegar a crecer de 4 a 10 metros de altura. Se adapta a distintos tipos de suelo. Tolera hasta los 3 grados bajo cero, aunque dicen que podría soportar hasta los 6 grados bajo cero. Es de crecimiento rápido y crece bien en cualquier altitud. Debido a su rusticidad y rápido crecimiento, es indicado en plantaciones destinadas a la recuperación forestal, sobre todo de zonas degradadas, y especialmente en márgenes de ríos y embalses, ya que atrae a las aves. Generalmente el siete capotes es diseminado por las aves. El perfume de sus flores es embriagador, por lo cual es visitado con frecuencia por los polinizadores. Además, el siete capotes posee muy buenos beneficios para la salud. Sus hojas son astringentes. Utilizadas en infusión y decocción, son muy buenas para tratar la diarrea. Los nativos de la zona usan sus hojas como tónico. El nombre siete capotes, que traducido al español sería siete capas, es llamado así debido a su tronco, el cual posee diversas capas notorias en su corteza. Su madera se puede utilizar para hacer mangos de herramientas y utensilios domésticos. El siete capotes cultivado de semilla demora en fructificar entre los 3 y 4 años de vida. El fruto del siete capotes se puede consumir fresco y es una delicia. También sirve para hacer muy diversos preparados, como dulces, jaleas, jugos, helados, sorbetes, compotas y otros preparados. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles el desarrollo de nuestro arbolito de siete capotes y este bello momento que es el de su fructificación. Bueno, vamos por acá que les quiero mostrar esta hermosura de árbol frutal nativo llamado siete capotes. A este arbolito lo tenemos en tierra. Acá está su tronco principal, el cual se va descascarando o desvistiendo, miren. Acá lo tenemos plantado ahí. Observen por allá que hay un frutito. Ahora les voy a mostrar más de cerca. Acá tenemos otro más. Bueno, vengan que les quiero mostrar otra cosita. Nuestro arbolito está en tierra y tiene una altura de 3 metros. Recién lo medí y ya ha alcanzado los 3 metros de altura nuestros siete capotes. Al siete capotes lo considero un arbolito frutal nativo muy valioso,
llegó para quedarse en nuestra huerta. Les cuento algunos de los beneficios que ya he descubierto. Sus hojas ya las utilizamos en infusión como medicina. El momento de la floración del siete capotes es increíble. Sus flores regalan un aroma delicioso, así que pasar por este árbol frutal nativo cuando está floreciendo es un placer total. Las flores del siete capotes son melíferas y atraen muchos polinizadores. Se van a ver en ese momento la visita frecuente, sobre todo de mangangás o abejorros. Por lo cual considero el siete capotes un arbolito frutal nativo muy importante para la naturaleza, ya que la visita frecuente de polinizadores ayudan al siete capotes, pero además al resto de plantas comestibles que tenemos en la huerta. Y también, como si fuera poco, alimentan a esos insectos tan benéficos. Para el que quiere conocer el momento de la floración del siete capotes, al finalizar este video les voy a dejar el video de ese bello momento. Y luego de la floración llega este momento, el de la fructificación del siete capotes. Estos frutos son una delicia. Pronto vamos a hacer una nueva prueba de sabor con más datos, donde les voy a contar bien de qué se trata el siete capotes, sobre todo el fruto. El fruto del siete capotes es climatérico. Eso significa que el fruto, una vez cosechado, sigue madurando. En este punto, y debido a su color, este fruto permanece camuflado por su follaje. A este fruto aún le falta para estar maduro. El momento ideal para cosechar el fruto del siete capotes y consumirlo ahí al lado del arbolito sería cuando este color se empiece a transformar a verde pálido mezclado con amarillo. Ahora, ¿qué pasa si este fruto que tenemos acá enfrente y por efecto del viento se cae? Ahora les muestro qué pasaría. Si un fruto del siete capotes se cae debido al efecto del viento, no hay problema, porque este fruto que tenemos enfrente aún le falta madurar, pero como es climatérico va a seguir madurando y lo vamos a poder consumir en el punto justo de maduración. Y tenemos otra ventaja, porque este fruto que les estoy mostrando ha caído ayer y está intacto, ya que no hay insecto que se lo coma. Con el único insecto que tenemos que tener cuidado con respecto al fruto del siete capotes es con la mosca de la fruta. Este fruto que tengo en la mano creo que le faltan alrededor de 2 días para estar justo para ser consumido. Así que luego seguramente haré alguna nueva prueba de sabor para que conozcan un poquito más este frutal nativo. Les cuento que estoy observando buena cantidad de frutos en el siete capotes. Algunos ya están en el suelo y otros permanecen camuflados debido a su color y el del follaje en la planta. Así que si todo sale bien, la idea que tengo es hacer alguna receta con estos frutos y los que tenemos en el suelo. Vamos a ver si llegamos a hacer alguna receta por primera vez con los frutos de siete capotes. ¿Ven? Ahí están. Me tengo que acercar porque si no de lejos no se ven. Pero hay muy buena cantidad de frutos en toda la planta. Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna receta por primera vez. Este arbolito regaló sus 2 primeros frutos la temporada pasada y esta, que es la segunda temporada de frutificación, lo hace con mucha más cantidad de frutos. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video en especial hablando sobre los beneficios para la salud de parte del siete capotes. Bueno, esta fue la presentación de este arbolito frutal nativo, el cual es una maravilla. Su nombre científico es Campomenesia guasumifolia. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita, así YouTube
les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.